vamos a camellar, pues ya que llegamos tan tarde a esta vaina. Vámonos a la página del curso, diligenciamos la asistencia. Me imagino que ustedes lo más juiciosos ya la fueron haciendo mientras yo llegaba, ¿sí o no? Me imagino. De todas maneras, muchachos, quiero mostrarles rápidamente. Estamos en este momentico en el módulo 1.3 y esta es la clase número 7. ¿Listo? Para que la descarguen, por favor. Vamos a estar trabajando tuplas. ¿Vale? Yo ya lo tengo descargadito aquí. Entonces, les sugiero que por favor lo descarguen. Vamos descargando eso, vamos abriendo el Spider o el PyCharm o lo que sea para que empecemos a trabajar, muchachos. Lista la vuelta. ¿Alguien con dificultades ahí para diligenciar la asistencia, muchachos? Muy bien. Bueno, mis hijos. Entonces, por aquí tengo ya, descargamos, me imagino, el documentico. Vamos a arrancar a trabajar. La clase de hoy es relativamente sencilla. Si ya vimos las listas, las tuplas son muy similares. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con el documentico. Aquí lo tengo ya. Muy bien, nos vamos para arriba para que empecemos de cero. Por aquí. Y ahí está. Listo, tuplas, muchachos. ¿Cómo podríamos definir la tupla? Hagan de cuenta una lista, pero que fuera constante. ¿Listo? ¿Y a qué me refiero con eso? Las tuplas tienen una característica y es que son inmutables. ¿Qué es mutar? ¿Quién me dice? Pues suave, mutar es cambiar. Listo. Entonces, cuando decimos que son inmutables, quiere decir que son incambiables. ¿Listo? Entonces, cuando yo defino una tupla de alguna manera, esa tupla va a mantenerse así mientras dure en la ejecución del programa. ¿Listo? ¿Cómo defino una tupla? Pues yo puedo definir una tupla vacía o puedo definir una tupla con una serie de valores. Pues definir una tupla vacía no vale la pena, la verdad, porque pues si no le podemos agregar valores o no podemos hacerle cambios, pues no nos ganamos nada con una tupla vacía. Pero entonces, ¿cómo podríamos definir una tupla? Podríamos hacerlo vacío. Vamos a arrancar por aquí. Listo. Profe, no está presentando. Ah, güey, madre, qué pena con ustedes, hombre. Tanta carrera. Me iba a dar un infarto con ese internet caído, muchachos, pero ya. Lista la vuelta. Ahora sí. Listo. Entonces, yo tengo una tupla, por ejemplo, aquí. Ya sabíamos que las listas las definíamos con corcheticos, los cuadraditos. Los diccionarios los definíamos con llavecitas. ¿Listo? Pues las tuplas las definimos con paréntesis, ¿vale? Y creo que de eso ya habíamos hablado por ahí un poquito, inclusive creo que medio habíamos tocado por ahí una que otra tupla. Esto es una tupla. ¿Listo? Si yo le digo que me imprima la tupla, pues me va a sacar la tuplita vacía. ¿Listo? ¿Cómo funcionan las tuplas, muchachos? Pues básicamente igual que las listas, ¿sí? Tienen una serie de elementos, esos elementos están separados por comas. Yo puedo tener elementos del mismo tipo o de diferentes tipos, ¿vale? Yo puedo tener, por ejemplo, puros enteros, el 5, el 6, el 8, el 1, el 7, el 3, en fin. Eso es una tupla. ¿Listo? Yo puedo acceder a los elementos de esa tupla de la misma manera que accedo a los elementos de una lista. ¿Vale? Entonces vamos a mirar a ver cómo sería eso. Tengo por aquí, si yo le digo que me imprima, por ejemplo, print tupla en la 0, por ejemplo, pues me va a mostrar el número 5. ¿Sí? Ahí está. Pero yo no puedo hacer lo siguiente. Yo no puedo decir que a tupla en la 0 le asigne un valor.
por ejemplo, el, no sé, el 14. No puedo hacerlo. ¿Y por qué? Porque esa tupla ya está definida y no puede cambiar. ¿Vale? Si yo trato de hacer eso, dice la tupla, el objeto tupla no soporta asignaciones de ítems. Listo, yo aquí estaba tratando de asignarle el 14 en la posición 0. Ni en la 1, ni en la 2, ni en la 5. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo agregarle tupla.append el 5, por ejemplo, como lo haría en una lista. Si yo trato de ejecutar eso, me dice que no se puede. Listo. Una tupla no tiene el atributo append, no tiene el atributo sort, que es el de ordenar, tupla.sort. No lo tiene. Listo. Porque son inmutables. Listo, hasta ahí suave. ¿Sí o no? ¿Alguien perdido por ahí? Profe, una pregunta. Señor, bien pueda. ¿Cuál sería la diferencia entre una lista y una tupla? Pues básicamente la lista puede cambiar. A la lista se le pueden agregar elementos, se le pueden quitar elementos. A la lista se le puede hacer operaciones, hacer asignaciones. La lista no puede ser la llave de un diccionario, mientras que la tupla sí. Personalmente, pues le encuentro muchísima más utilidad a la lista y obviamente al diccionario. Listo. Pero es un tipo de elemento que existe en Python y pues yo debo mostrárselo, ¿cierto? Pero las diferencias son eso. En términos, digamos, de cómo es la creación, la una se crea con las paréntesis, la otra con el corchetico. Inclusive, para crear una tupla, yo puedo, esta tupla, así como la tengo ahí, voy a quitar esta partecita de aquí, yo la podría crear sin los paréntesis. Póngale cuidado lo chévere. Para mí eso es una tupla. Listo. Si yo la imprimo, él asume que aquí van paréntesis. Listo. Es como cuando yo escribo el número 4. Se sobreentiende que es un 4 positivo. A no ser que yo diga menos 4. Entonces ya sé que es un 4 negativo. Pues en las tuplas, si yo coloco una serie de elementos separados por comas, se entiende que ahí están esos paréntesis invisibles. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de ejecutar esto otra vez. Pum. Yo ejecuto y miren, hice la asignación, todo esto a este nombrecito que era tupla, y cuando le digo que me lo imprima, me lo muestra así, ¿vale? Y si yo le digo que me imprima el tipo, bueno, y pues la misma cosa, puedo decirle, muéstreme la posición 0. Si yo le digo que me imprima el tipo de esa tupla, el tipo de la tupla me va a decir que es de tipo tupla, es de la clase tupla. ¿Listo? Entonces, yo digamos que obviamente prefiero las listas, por allá habrá algunas utilidades. Es más, vamos a hacer un ejerciciecito en estos días donde manejemos las tuplas. Y digamos que, a ver, ustedes me dirán, pero entonces, ¿para qué tenemos una tupla? Para lo mismo que se utilizan las constantes en los programas. En algunas ocasiones yo tengo una serie de valores que no quiero que cambien durante la ejecución del programa. ¿Listo? Como cuando veíamos por allá en su momento al comienzo el valor de pi que era 31416. Yo se lo hubiera podido asignar a una variable. De hecho, en Python no existe la constante como tal, sino que yo la simulo simplemente escribiendo con mayúscula el nombre de la variable para que sea constante, para que yo me acuerde y no le cambie el valor. Digamos que la tupla, la comparación sería con algo así. Listo. Con una serie de valores que yo no quiero que cambien durante la ejecución del programa. Y eso otra vez es una estructura de datos que o la utilizo o no la utilizo dependiendo pues del diseño que yo haga al momento en que recibo el problema o recibo el enunciado del problema o estoy diseñando la solución a un problema y yo digo, hombre, para esto la estructura de datos que más se adapta o que me facilita más la vida,
puede ser una tupla o puede que yo decida una lista. Vale. Algunas ventajas y algunas desventajas. La tupla, por ejemplo, puede ser llave de un diccionario. Una lista no. Y eso tiene un sentido que por allá medio vamos a tocar por encimita. Es que los objetos, en Python todo es un objeto, ¿listo? Todavía no hemos llegado a la parte de clases, objetos y todo eso, pero en Python todo es un objeto. Y los objetos que son inmutables tienen unos valores asociados por allá en memoria. ¿Listo? Entonces, esos valores de los objetos inmutables siempre permanecen iguales. Y cuando yo creo un diccionario, las llaves de ese diccionario necesitan tener esos valores asociados. Imagínenselo como una dirección por allá en la memoria. Si yo utilizo una variable, vamos a ver si por aquí podemos hacer un ejemplito. Vamos a ver que por aquí tenía uno yo más o menos. No había mirado. No. Bueno, ahorita lo miramos en detalle. Listo. Entonces, eso es, digamos, como que una pequeña introducción. Vamos a meternos a ir mirando paso a paso lo que es la presentación que nos mandó la universidad. Vamos a irla recorriendo y vamos a ir explicando. Y si nos queda tiempito, le trabajamos un ratico al reto, porque este es relativamente sencillo. Es, como les digo, muy similar a la lista, con la diferencia que tiene muchos menos métodos y muchos menos funciones que yo pueda utilizar con las tuplas. Otra vez el mismo aviso parroquial de siempre. El que quiera profundizar en el tema de las tuplas, fíjate para acá y escribe tuplas. Tuple. Y por aquí hay un montón de cosas, de hecho las podemos mirar. Python tuples. Ahí. Listo, y por aquí tenemos los métodos. Count e index. Suave. ¿Se acuerda todo lo que tenían las listas? Python lists. Vamos a meternos. Mire los métodos de las listas. Python lists. La lista de los métodos que podríamos utilizar con las listas. Todos estos. Y con las tuplas. Métodos. 2 pelagaticos. Listo, pero vamos a mirar en detalle. Listo, es mucho más limitado el trabajo con las tuplas, pues precisamente por lo mismo. Si no le puedo agregar, si no le puedo borrar tampoco, no puedo sacar elementos de ahí. Es decir, puedo sacar los valores de lo que yo tengo en esa posición, pero no puedo sacar el elemento como tal, como hacía con la lista, que yo decía pop, el elemento que esté en la posición 5, y lo sacaba, literalmente lo sacaba de allá, entonces quedaba más pequeñita la lista. Con la tupla no puedo hacer eso. Listo, entonces vamos a mirar. La presentación, ya les decía, está por allá en la sección 1.3, es la clase número 7. Listo, primera por aquí, ahí está. Las tuplas son inmutables, no pueden cambiar. Una tupla es una secuencia de valores muy parecida a una lista. Los valores almacenados en una tupla pueden ser de cualquier tipo y están indexados por números enteros. Listo. ¿Cómo así que están indexados por números enteros? Pues el índice 0 es la primera posición, el índice 1 es la segunda posición, el índice 2 es la tercera posición, es decir, la misma cosa que con la lista. ¿Vale? La diferencia importante es que las tuplas son inmutables. La tupla también es comparable y hashable. ¿Qué es hashable? Es un concepto un poquito abstracto. ¿Listo? Vamos a ver si de pronto por aquí somos capaces de hacer. Y vale, y es igual a 100. Listo. Creo que es con int. Espera, punto. Index. Index. Punto. Aquí. Vamos a ver si me lo saca. Print. Esto lo meto dentro de un print.
print. Póngale cuidado a lo que pasa, muchachos. El índice de eso es 100. ¿Listo? Y si yo digo 100 punto index, el index de 100 tampoco me deja. Perdónenme un segundo, muchachos. Bueno, listo. Vamos a hacerla diferente. Y de, por ejemplo, de la I. Vamos a imprimir. Print. Cuando yo creo una variable en Python, ¿listo? Esa variable es un espaciecito en memoria. ¿Se acuerdan que siempre hemos dicho que las variables son como una especie de cajoncito, un contenedor donde yo meto valores? Pues esas variables a nivel interno tienen unos identificadores. ¿Listo? Entonces póngale cuidado, muchachos, lo que pasa aquí. Yo le digo que me imprima el identificador de esa I. ¿Listo? Si yo cambio el valor de la variable, lo que nosotros desde la programación o desde lo que estamos, digamos, escribiendo código, no vemos, póngale cuidado a lo que pasa. I es igual a 200. Para nosotros se sigue llamando I, pero para Python, ese 200 no lo va a poner en el mismo hueco, en el mismo cajoncito, lo va a poner en un identificador diferente. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar que es diferente. Print el ID de I. Cuando yo le asigné un valor diferente, él cogió ese 200 y lo metió en otro huequito. Y ahí también le puso el nombre de I. Cosa que cuando yo desde el programa llame a la I, él sabe dónde encuentra el 200. ¿Listo? Y obviamente estamos hablando, digamos, de lenguajes de alto nivel, donde todo eso para uno es transparente. ¿Sí? El Python hace todo ese trabajo maluco por nosotros. ¿Vale? Pero igual lo hace. Entonces, cuando vamos a mirar para que entendamos el concepto, mire. Cuando yo tengo la I, le meto el valor de 100, le digo, muéstreme cuál es el identificador de esa I. Él me dice, es la posición 1780, 727, 82, 99, 68. Y después dije, bueno, en esa I meta mejor el 200. Dije, muéstreme el identificador. Resulta que ese 200 lo metió en otra parte. Pero para mí, eso es transparente. Listo. Entonces, 1780, 727, hasta aquí vamos bien. Mire, de aquí para adelante cambia. ¿Sí ven? Entonces, este objeto, que es inmutable, porque es un entero, y pues vamos a imprimir el tipo de la I, el tipo de la I, y nos vamos a dar cuenta que es un entero. Esto es de la clase entera. Mire que cambia el identificador. Ahorita vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que me imprima el identificador donde tiene el 100. Póngale cuidado. Al comienzo la I valía 100. Y mire, 22, 704, 904, 16, 592. ¿Sí o no? Luego le dije, en la I meta el 200. Muéstreme el identificador en el cual usted tiene ese 200.
y me muestra por allá otro cajón distinto, el cajón con el número 22704-904-19856. Mire que cambió. Pero si yo le digo, muéstreme el identificador donde tiene metido el 100, vuelve y me muestra el anterior. Es decir, este que estoy viendo ahí de tercero es igual a este que tengo aquí de primero. Listo. Entonces, hashable, cuando dicen hashable, por aquí hacen referencia a hashable, aquí, hashable, quiere decir que nunca cambian de valor. Listo. Y por eso pueden ser utilizados como índices de diccionarios. Vale, el concepto es un poquito enredadito. Listo. Pero no, digamos que no es importante para nosotros en este momento. Vale, nosotros no vamos a estar trabajando por allá punteros, ni posiciones de memoria, ni cosas de esas todavía. Creo que en mucho tiempo. Entonces, por el momento pueden estar tranquilos. Listo. Solo lo traje ahí como para mostrarles qué es lo que quiere decir y cómo funciona a nivel interno el almacenamiento de las variables y cuándo es hashable y no hashable. Generalmente, los objetos inmutables son hashable. O sea que mantienen la información que yo tengo almacenada allá, se mantiene siempre en el mismo identificador o posición por allá dentro de la memoria del computador. ¿Listo? ¿Enredado ese concepto o no? Suave, listo. Vamos a ver otro ejemplito ahí, pero no vale la pena profundizar mucho en eso. Yo voy a decirle, por ejemplo, que cadena va a tener un valor de el mismo ejemplito de siempre, ¿sí o no, de Carlos? Muy bien. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir, muéstreme el identificador print, el ID de cadena. ¿Listo? Táquete, véalo ahí. Bueno, voy a quitar todos estos. Voy a quitar todo esto. Mejor dicho, voy a quitar toda esta vaina. Paquete. Cadena. Va a tener el valor de Carlos. Muéstreme el identificador de cadena. Ahí está. Listo. Pilas. Son el mismo mientras dura la ejecución del programa. Si yo vuelvo a ejecutarlo, ya seguramente va a tener un valor diferente. Vamos a ejecutarlo otra vez. Miren, ya cambió. Listo. Pero mientras yo esté ejecutando ese programa, el identificador va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo ahora a cadena le asigno otra vaina. Le asigno la palabra oso. ¿Listo? Y le digo que me muestre el identificador. Print el identificador de cadena. Ahí está. Me va a sacar un identificador diferente. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo meter el oso en ese mismo huequito donde tenía antes a Carlos. Listo, a pesar de que quedaron con el mismo nombre. Listo, quedaron con el mismo nombre. Sigue llamándose cadena. Ahorita cadena lo que hace es que apunta para otra parte. Listo. Cuando yo digo cadena, ya no va a apuntar al que termina en 3152. Cuando yo llamo a cadena, ya no va a apuntar al huequito que terminaba en 3152. ¿Por qué? Porque se está ocupado con Carlos. ¿Sí? Cuando yo llamo a cadena, él va a apuntar ahorita al que termina en 0080, que es donde tiene en este momento metida la cadena de caracteres oso. Vale, ahorita miremos a ver, digámosle que nos muestre el identificador print, donde tiene el identificador de Carlos. Esto, ¿en qué identificador está metido Carlos? Mire, donde lo había asignado inicialmente, que en ese momento era el identificador de cadena, era el que terminaba en 86704. Vale, yo por aquí cogí y le dije que en la variable cadena metiera la cadena de caracteres oso.
Y él cogió y me asignó por allá otro identificador. Mire que oso lo tengo metido en otra parte. ¿Vale? Pero Carlos, la palabra Carlos como tal, sigue estando metida allá, en la que termina en 86704. ¿Listo? Entonces, esos identificadores para los elementos o los tipos de datos inmutables permanecen constantes. ¿Vale? Cuando yo asigno un valor a una variable, como por ejemplo un string o como por ejemplo un entero, que son inmutables, esos valores siempre van a estar en esa misma posición. ¿Listo? Así yo le asigne después otro valor a la variable. Lo que hace Python a nivel interno es que coge ese valor y lo pone en otro identificador. ¿Listo? Pero el Carlos inicial que ustedes ven ahí sigue estando en la 86704. ¿Listo? Y vamos a mirar a ver dónde quedaría el oso. ¿Sí o qué? Print. A ver, dígame dónde metió el oso. El identificador de oso. Pilas. Y aquí les recuerdo, estos números van a cambiar porque ya se detuvo la ejecución, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar de nuevo. Lo importante es que vean que donde yo tenía el identificador de cadena inicialmente, que es donde metieron a Carlos, va a ser el mismo que donde después yo le digo, muéstreme el identificador en el cual se encuentra Carlos. ¿Vale? Y el identificador donde habíamos metido a oso va a ser el mismo identificador donde yo le digo, muéstreme dónde está actualmente ese contenido, esa cadena de caracteres. Mírenlo ahí. Entonces, mire que el primero y el tercero son igualitos, que es donde se encuentra Carlos. Y el segundo y el cuarto son igualitos, que es donde se encuentra oso. ¿Vale? Entonces, son inmutables, ¿vale? Y son hashable. Es decir, que yo puedo utilizarlos como llaves de diccionarios, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque acuérdese que los diccionarios trabajan con una llave o clave y un valor o un dato asociado. ¿Listo? Entonces, siempre me van a apuntar a la misma dirección, donde puedo encontrar lo que tengo asociado. Ahora, una tupla, por ejemplo, va a ser hashable siempre y cuando todos los elementos que tiene en su interior son inmutables. ¿Vale? Es decir, si yo tengo al interior de una tupla, por allá uno de sus elementos es una lista, esa no me sirve como llave de un diccionario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las listas son mutables. Ah, bueno, vamos a hacer el ensayo con una lista. Y voy a quitar al oso de aquí. Vamos a quitar al oso de aquí. Quito al oso de aquí. Quito esta cadena de aquí. Solo para que miremos aquí cómo es que funciona. Que los veamos juntitos. Listo, entonces le digo, muéstreme cuál es el identificador de cadena, que en cadena metí a Carlos, y cuál es el identificador de Carlos, y vamos a ver que es el mismo. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora hagamos el mismo chistecito con una que sea inmutable. Listo. Entonces yo voy a decir, lista. En lista vamos a meter el 1,2. Dos elementos. ¿Sí o no? Ahí está. Ahorita digámosle que me imprima el identificador de lista. Paquete. Me lo metió en el identificador 6976. Termina en 6976. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora asignémosle a la lista otra vaina. Lista.append. Agreguémosle algo. Agreguémosle el elemento 5. Quedaría con 1, 2 y 5. Imprimámosla. Print. La lista. Vamos a ver si es verdad que me la puso así. Run. Me la imprimió.
Vamos a mirar los identificadores antes y después. Póngale cuidado. El identificador de la lista, luego le agregué y ahorita le voy a decir que me muestre. Print, el identificador de la lista. Ah, me quedó igual, hijo de madre. Pero, espere a ver, porque le agregué un 5. Le agregué un elemento al final. El elemento en la 1 sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Ah, no, espere. Ah, no. Aquí no es. Pónganle cuidado, muchachos. En esa lista, yo voy a cambiar de elemento. Pilas pues, para hacerlo exactico como lo hicimos con la cadena de caracteres. Yo voy a cambiarle y le voy a poner otro elemento distinto. El 8 y el 9. 89 y el 56. Ahí está. Póngale pues cuidado. Vale, pues cuidado. Quiero que vean la diferencia. Aquí a una variable que se llama cadena le asigné este valor, que es Carlos. ¿Sí o no? Y le dije, muéstreme el identificador de esa cadena y después le dije, muéstreme el identificador de esa lista. De esa cadena de caracteres. ¿Listo? Aquí es el identificador de la variable y aquí es el identificador de la cadena de caracteres como tal. Y me salen igualitos. ¿Listo? Aquí le dije, a lista, asígneme esta tupla. ¿Sí? Y vamos a cambiarle aquí también a Carlos. Pongámosle a cadena el pozo. Y que me muestre el identificador de la cadena. El identificador de la cadena. Ahí está. Necesariamente lo va a meter en una distinta. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos. La primera que imprimimos fue donde teníamos a Carlos. Véala aquí. Termina en 8800. Luego le dijimos, muéstreme el identificador donde tiene a Carlos. Sigue siendo el 8800. Le asigné oso a cadena y le dije que me mostrara el identificador de cadena. Mire que a pesar de que se sigue llamando cadena, está en un identificador diferente. ¿Sí o qué? Hasta ahí vamos. Listo. Yo voy a, para separar esto aquí, voy a imprimir un salto de línea. Print, entre comillas, alt, control n. Listo. Ahí, para que nos quede separadito. Muy bien. Listo. Luego, a una que se llama lista, le voy a asignar el 1 y el 2. ¿Listo? Pilas pues. Le digo que imprima el identificador de lista y ahora a lista le asigno el 89 y el 56. Y le digo que me imprima el identificador de esa lista. ¿Listo? Pilas pues. No voy a imprimir la lista, solamente el identificador de la lista. Véalo aquí. En este momento, ese identificador cambia. ¿Vale? El identificador cambia. Y vamos a decirle que me muestre, print, el identificador de la lista 1 y 2. 1,2. Lista 1,2. Este es igualito a este. Identificador de la lista 1,2. Es igualito al de arriba. ¿Sí pillan la diferencia, muchachos? Bueno. Lo cierto del caso es lo siguiente, muchachos. Pónganle cuidado. Cuando nosotros trabajamos con objetos inmutables, esos objetos pueden ser llaves de diccionarios. ¿Listo?
Y una tupla es inmutable siempre y cuando tenga elementos inmutables. Por ejemplo, un entero o una cadena de caracteres. Póngale cuidado. A va a ser igual a otra vez la misma, Carlos. Listo. Esa yo no la puedo cambiar. Yo puedo asignar Carlos a otro espacio por allá en la memoria. ¿Sí? Y cojo la A y le pongo allá como titulito a ese espacio de memoria. Listo. Print A me muestra Carlos. ¿Sí? Yo le puedo decir que me muestre A en la posición 0. Print A en la posición 0. ¿Y qué me va a mostrar ahí? La C. Listo. Me va a mostrar la C. Muy bien. Pero yo no puedo decirle, póngale pues cuidado cuando es inmutable. Yo no puedo decirle que a A en la posición 0 le lleve otra letra, por ejemplo. Mejor póngale la M para que se llame Marlos. Y no me deja hacer eso. ¿Sí? Porque no soporta asignaciones. ¿Y por qué no soporta asignaciones? Porque es inmutable. ¿Listo? Ese siempre va a ser el cajoncito que va a contener a Carlos. Yo no le puedo decir ahora contenga a Marlos. ¿Vale? Mientras que en una lista, yo sí puedo hacerlo tranquilamente. ¿Sí? Yo tengo una lista, vamos a ponerlo aquí, una lista que se llame L, y va a ser igual a bueno, vamos a colocar aquí una cadena, otra vez el mismo ejemplito, amigos, ¿cómo están? ¿Listo? Entonces, en esa lista yo voy a meter a cadena.split. Y saben que si yo no les mando ningún parámetro, me lo separa por cada que encuentra un espacio, ¿sí o no? Y después le digo que me imprima lista. Perdón, que me la imprima. Esto, le digo que me imprima la lista. Entonces él me va a imprimir una lista. Ay, con mi chica. Ah, no, aquí me está sacando este error. Ahí está. Digo que me imprima esa lista, vea. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Sí o no? Pero yo le puedo decir que a lista en la posición 0, lo que no podía hacer aquí, mire que yo no le puedo decir que a en la posición 0 le meta la M, pero a lista en la posición 0 sí le puedo decir lista en la posición 0 va a ser igual a la M. Yo puedo hacer eso. Si le digo que imprima la lista, en vez de hola va a aparecer la M. Lista. En vez de la hola aparece la M. Entonces la lista es mutable, es decir, cambiable. La cadena de caracteres no. El entero no. Siempre están metidos allá en ese cajoncito en memoria, en el mismo. Y yo no puedo decirle, venga, ¿sabe qué? Haga un huequito aquí, yo le meto otra cosa. No, en la lista sí. ¿Me entienden más o menos por ahí cómo es el cuento? Sí, profe. Bueno, listo. De todas maneras, muchachos, miren. Eso, digamos que es un poquito profundo y todavía no viene al caso. ¿Listo? En realidad el trabajo con las tuplas es suficiente, es muy sencillo. Vamos a hacerlo suave, ¿listo? Vamos a hacerlo suave para que no nos enredemos. Las tuplas son inmutables, ya sabemos que son inmutables que no pueden cambiar y ya sabemos que es hashable. ¿Listo? Hashable es que puedo utilizarlas como llaves en un diccionario. ¿Listo? Yo puedo utilizarla como llave en un diccionario siempre y cuando sus elementos en su interior no sean mutables. Por ejemplo, si yo tengo una lista dentro de una tupla, ahí ya no la puedo usar como llave de un diccionario porque la lista como tal es mutable.
Listo, eso es como una regla, ¿vale? Para que no nos enredemos. Muy bien. Entonces, sintácticamente, una tupla es una lista de valores separados por comas. Listo, suave. Y yo la puedo definir así como la ven ahí, o la puedo definir entre paréntesis. Se utiliza más definirla entre paréntesis, pero si usted no coloca los paréntesis, no pasa nada. Es decir, coma, vámonos para allá. Vamos a poner aquí la tupla, que se llame T. Yo puedo decir que esa tupla va a tener los valores de 5,6,9. Esa es una tupla. Listo. Y voy a imprimir la tupla. La T. Listo. Véala ahí. 5,6,9. Sigue como la imprime. Paréntesis, 5,6,9 paréntesis. Listo. Si yo le quito estos paréntesis a esta vaina y le digo que la imprima, igual me la va a sacar así con paréntesis. Listo. ¿Me entienden ahora? Es como el número positivo del 4. Yo no le pongo más 4. Se subentiende que es un positivo. Pero si le pongo el menos, ahí sí sé que es un negativo. Entonces, asimismo, si no le pongo nada, se subentiende que es una tupla. ¿Vale? Para ponerlo en términos sencillos. ¿Me entienden ahora, muchachos? ¿O quién está perdido? Uy, Steven, está por ahí. Ahí sí tenía pregunta para ese diablo. Bueno, lista la vuelta. Muy bien. Seguimos. Tuplas. Listo. Entonces, sintácticamente, una tupla es una lista de valores separados por coma. Esos valores pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos. ¿Cómo así? Lo mismo que con las listas, muchachos. Póngale cuidado. Yo le puedo poner esos valores o le puedo poner por aquí una cadena de caracteres. Y le puedo poner también un valor de verdad. Y le puedo poner un 5.8. Listo. Y si le digo que me lo ejecute, me va a mostrar que sigue siendo una tupla a pesar de que tiene enteros, cadenas de caracteres, valores de verdad y números flotantes. Inclusive yo le puedo decir que otro de los elementos de la tupla es, por ejemplo, una lista. El 5, el 9, el 5, el 3. Esto. Entonces la misma historia. Este es un elemento, este es otro, este es otro. Todo esto es otro, esto es otro, esto es otro. Y todo esto es otro. ¿Por qué? Porque es un elemento más, es una lista. ¿De acuerdo? Que a su vez contiene elementos en su interior, pero ella como tal es un elemento más de la tupla. Es decir, que esa tupla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Y el que no me crea, digámosle que imprimamos ahí print. La longitud de la T, que es la tupla. ¿Listo? Muy bien. Mire, 7. Entonces, en términos, digamos, de la forma de definirla, inclusive la forma de trabajar con ella, para la asignación y para obtener información, es igualito que una lista. Ahora, yo no le puedo decir que utilice métodos como los de las listas. Yo no le puedo decir que le inserte métodos, que le inserte elementos o que le saque elementos. Eso no lo puedo hacer. Listo, porque estaría cambiándola y no la puedo cambiar. Por definición es inmutable. Vale, entonces yo no puedo decir, por ejemplo, t.op. Saque un elemento de ahí. Y si yo ejecuto esta vaina, me va a decir, venga, hermano, pop no puede utilizarlo allá con ese tipo de objeto, porque es una tupla. ¿Lista la vuelta? Oye, pregunta, ¿y cómo se utilizaría una tupla? Como se dice... Espera, que estoy mal. ¿Cómo se utilizaría una tupla para darle un valor, pues... espere. Profe, ¿cómo coca la tupla para las llaves, pues, de un diccionario? Es lo que se está diciendo.
Ah, sí. Fácil, muchachos, póngale cuidado. Yo puedo decir, vamos a crear un diccionario. Listo, vamos a crear un diccionario. Venga, ¿quién me está oyendo mal, muchachos? ¿Por qué me dice Santi que casi no me oye? Porque casi que no digo eso. Ah, le entendí que casi que no lo dice. No, no, no. Suave, no. Simplemente usted define la tupla y la puede poner como llave del diccionario. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplito aquí. Vamos a hacer un ejemplito aquí. ¿Cómo se define un diccionario? Entonces llamémoslo D. ¿Sí? D. ¿Y cómo se define? Pues entre llavecitas. Y decimos que tiene una serie de elementos que se componen de llave y el elementico asociado, ¿cierto? O el valor asociado en su defecto. Listo, entonces la llave puede ser una tupla, digamos el 1,2. Esa es la llave. Y el elemento asociado puede ser un nombre. No pone problema. Coma. Definamos otra tupla como llave, pues. La que se llame 5,3 o 5,6, lo que sea. Esa es la llave y el elemento asociado, pongámosle que sea Juan. De aquí me pegaron un codazo, me toca poner vale. Listo, muy bien. No pone ningún problema. Y si yo le digo que me muestre D, print, muéstreme D en 1,2, que es la llave, me va a mostrar a Carlos. ¿Sí ve? Esto, a pesar de que es una tupla, lo puedo utilizar como llave. Ahora, cuando estábamos viendo los diccionarios, yo les decía, no se enreden, utilicen llaves sencillas. ¿Para qué se van a poner a utilizar una tupla como llave? Que se puede hacer, porque son inmutables. Listo. Pero yo en vez de poner eso, yo simplemente pondría la llave sea nombre y lista a la vuelta. Y el valor asociado sea Carlos. ¿Sí o no? Pero que se puede hacer, se puede hacer. Listo. ¿Entendida ahí la vuelta? ¿Listo? Muy bien. Esta la vuelta. Sigamos entonces. Uy, pucha, vamos en la 2 y miren cuál era la 1. Ha rendido, que da miedo, hijo de madre. Lista la vuelta, sigamos entonces. Muy bien. Pero resulta que con toda la carreta que hablamos ya evacuamos un montón de cositas aquí. Por ejemplo, aquí están definiendo una tupla con una cadena de caracteres, que es el primer elemento, con un carácter que es el segundo, con otro carácter que es el tercero, con otro carácter por aquí, con otro carácter. Listo. Si yo le digo, muéstreme la tupla, que se llama T, en la posición 0, pues me va a mostrar. Esto es una cadena. ¿Por qué? Porque pues esa es la posición 0 de la tupla, véanla ahí. Entonces, eso ya pues prácticamente lo vimos, ¿sí o no? Pilas, si vamos a definir una tupla de un solo elemento, tenemos que poner el elemento y al menos poner el elemento y después la coma. ¿Listo? Si es de un solo elemento. Si es de más de uno, no hay problema. Pero yo lo que no puedo decir es que digo que a la T, vamos a hacer el ensayo para que ustedes vean. Si yo digo que a la T le voy a asignar la letra, bueno, le voy a asignar la A. Si yo no digo nada, no le pongo comas, entonces yo le digo que me imprima la T y él va a pensar que es una cadena de caracteres, que es un string. Miremos aquí. Print el tipo de T. ¿Y qué me va a sacar? String. ¿Sí o no? Obvio. Pero si yo le digo aquí una coma al final, ya me dice que es tupla. ¿Sí ven por qué tengo que ponerle la comita? Si no se la pongo, pues va a creer que es simplemente una cadena de caracteres.
pero cuando yo le pongo la comita, ya sabe que es una tupla. ¿Vale? Se la quito otra vez. Se la quito, mire, en este momento está. Le digo que la imprima y me la imprime así y me dice que es tupla. Si le quito la coma, lo ejecuto otra vez y me dice que es A y que es de tipo string. ¿Sí o no? Suave. 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 Muy bien, lista la vuelta. Seguimos. Uy, es que estoy reescribiendo una parte del sistema de aquí de la empresa y miren esa galleta que tengo. Ay, muchachos. Ay, me matan. Todavía estoy escribiendo eso, ya por aquí lo estoy. Todas las clases que tengo. Pero bueno, eso es a manera de chisme, Porque es que no estamos pudiendo sacar unos reportes que necesitamos de unas cosas, entonces me toca ponerme a matarme haciendo eso. Listo. ¿Qué más? Sigamos por aquí con la presentación, muchachos. Entonces, hasta ahí vamos, al peluche. Ya vamos en la 3, vamos avanzando, que da miedo. Esto ya lo acabamos de hacer. Sin la coma. Bueno, trata como si fuera una cadena de caracteres, ya sabemos que ahí vimos el ejemplo también. Otra forma de construir una tupla es con una función que tiene Python, que se llama tuple. Entonces, yo la construyo, como les mostré, o la construyo con tuple. ¿Sí? T es igual a tuple. Y lista la vuelta. Y si le digo que me imprima, pues me dice que es de clase tuple. Listo. Yo la puedo utilizar esa función o simplemente la defino como les mostré. Abro y cierro. Y listo. Vale. Como mejor les guste. Por allá creo que también habíamos visto con otro de estas colecciones que también se podía hacer, creo que era con la lista o algo. Listo. Si yo creo, miren esta. Si yo creo, digamos, T es Carlos Fadul. Listo. Y yo le digo, por ejemplo, aquí T2 es igual a tuple de T. Y le digo que me imprima la T2. Él me la crea como una tupla, vean. Listo. Es decir, coge cada uno de estos caracteres y se convierte en un elemento de la tupla. Aquí queda un espacio vacío, véanlo aquí. Listo. Pero si yo simplemente, bueno, inclusive, yo le puedo decir que haga eso. Yo le puedo decir sencillamente que a tupla, que a la T, le lleve la tuple de Carlos Fadul. A granizo. Ahí sí no me deja. No, printe 2, printe. Ahí. Listo. Entonces, si yo le mando como parámetro, porque recuerden, esto no deja de ser una función, lo que pasa es que se la inventó un señor que iba en el tren 7. Si yo no le mando ningún parámetro ahí, él me crea la tupla vacía, véanla ahí. Si yo le mando 5,6, no me deja. Pero si le mando una cadena de caracteres, cada carácter de esos es un elemento de la tupla. Suave, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Bueno, tuple, mire, aquí nos están diciendo, debido a que tupla es el nombre de un constructor, en realidad no es tupla, es tuple. Tuple es el nombre de un constructor, debes evitar usarlo. Es decir, si yo utilizo tuple como si fuera el nombre de una variable, me va a sacar seguramente un error o se va a confundir. ¿Listo? Porque ese es una función que se inventó un señor que iba en el tren 7. ¿Listo? ¿Y qué es un constructor? Un constructor es un método
que construye instancias de una clase. O, traducido al paisa, construye objetos. Listo, pero esa vaina no la vamos a utilizar todavía, antes relajados. ¿De acuerdo? Solamente lo digo porque aquí lo mencionan. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos por qué preocuparnos con esa vaina. Listo, la vuelta. Mejor dicho, aquí en vez de esto deberíamos decir, mire, como tuple es una palabra reservada, no la utilicemos y listo. Traducido al paisa bien sencillito. ¿Listo? Ahí está. Suave. Bueno, entonces por aquí dice. El operador de corchetes indexa un elemento, ya sabemos. Si decimos muéstreme la tupla en el elemento 0, me muestra el primero y así sucesivamente. Listo. Entonces, por ejemplo, bueno, esto también podemos mocharla en pedacitos. De la misma manera que mochábamos las cadenas de caracteres, que como ustedes ya estudiaron, se acuerdan de todo eso. De la misma manera que podíamos mochar pedacitos de una lista. Es igualito. ¿Cómo que igualito, profe? Suave. Aquí. Ya sabemos que esta es la tupla, ¿sí o no? Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Imprímame solamente un pedacito, la T, entre... Si lo pongo así, ¿qué me saca? ¿Quién me dice? ¿Quién estudió, pues? ¿Quién estudió juicioso? Mira. ¿Qué me saca ahí? Uy, los veo mal, me voy a reír, me voy a reír. Me voy a reír la semana entrante. No han estudiado, muy bien. Si lo pongo así, me saca todo así enterito. Pero si yo aquí le pongo, por ejemplo, que desde el 1, me saca desde el 1. El 0, el 1, me saca desde el 1. Y si le digo que hasta el 3, me saca hasta el 3 menos 1, o sea, hasta el 2. Listo. 0, 1 y 2. O sea, que saca hasta el 2, desde el 1 y hasta el 2. Desde el 1, siempre el de atrás, el último es hasta ese menos 1. Míralo ahí. Si le pongo el 5, pues va hasta la 4. Y así sucesivamente. ¿Suave o no? ¿Alguien perdido? Lista la vuelta. Molto bello, molto bello. Digamos entonces. Seguimos, seguimos. Seguimos. Ya sabemos que yo no le puedo asignar cosas a la tupla en ninguna posición porque la tupla es inmutable, pero igual hagamos el ensayo. Bueno, listo. Cadena es igual. Vamos a crear otra tupla, pero fácil, muchachos. Otra vez la misma. Hola, amigos, ¿cómo están? Ya vi que no estudiaron. ¡Ja! Vean lo chévere esa. No solamente es una cadena de caracteres que nos sirve perfectamente para el ejemplo, sino que además es verdad. ¿Cómo la vieron? Entonces yo le digo que a L le lleve... no me Profe, cadena. Claro, no, pero no me va a servir, no me va a servir. No, vamos a crear la tupla aquí, Michi, dejemos la pereza. Listo, entonces una tupla que se llame T. Coloquémosle, por ejemplo, el 5, el 8, el 7, el... Listo, es solamente para ilustrar el ejemplo que estamos viendo aquí en la presentación. Yo no puedo decir que a la tupla, en la posición 1, por ejemplo, o 2 o lo que quiera, le voy a llevar ningún valor. ¿Por qué? Porque la tupla es inmutable, no la puedo cambiar, vean. Esto, eso es lo que me dice aquí. Suave, suave. Muy bien. No se pueden modificar los elementos de una tupla.
Lo que pasa es que sí se puede reemplazar una tupla por otra. ¿Cómo así, profe? Claro, póngale cuidado. Así como yo puedo decir, para mí eso era la tupla, ¿sí o no? Pero yo ya puedo decir que la T mejor sea el número 5 y no hay problema, porque Python tiene tipado dinámico. Lo que pasa es que ya no va a ser la tupla. Listo, si yo ya imprimo la T, pues me va a imprimir que es un entero y es el 5. Ahí. Vale, entonces asimismo yo puedo decir que esa T ya no va a valer toda esa vaina que hay adentro, sino que va a valer la letra A. Y como voy a definirla de un solo elemento, entonces defino ese elemento y la comita para que me muestre que es una tupla de un solo elemento, véala ahí. ¿Sí o qué? Pero también le puedo decir, ¿sabe qué? Concaténele una vaina. Ah, granizo. Concaténele una vaina. Concaténele T de la 1 en adelante. O sea que me va a quedar A 8, 7, 6, 1, 3. ¿Pillan? ¿Sí o no? ¿Suave o no? Se me están perdiendo. Isabela Calderón. Ay, 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 la agarré. Isabela Calderón, amiga mía. Escapó. Una Isabela Calderón agarrada. Mario Rincón. Señor profe, ¿Sí está entendiendo, hijito? pues está un poquito complicado, pero sí, ahí uno va entendiendo. Olvídese lo de la primera diapositiva que yo les dije que Hashable y toda esa vaina. No se enreden con eso, que eso por allá ni siquiera lo vamos a utilizar. Listo. Pero digamos, en lo que venimos de la diapositiva primera en adelante, ¿sí me ha entendido? ¿O tampoco? Pues sí, profe, ahí voy entendiendo de a poquito, pero sí, uno va entendiendo. Listo, hermano. ¿Y Luis Esteban Chocue qué dice? Mira, otro volado. Luis Esteban Chocue, amigo mío. Ah, güey, pucha, casi lo pillo. Vamos a agarrar a la de la Z. Soraya Castellanos. Señor. ¿Lo estás entendiendo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Molto bello. Al peluche. Lista la vuelta. Yo puedo comparar tuplas con otras. Pregunta, ¿qué hacen ustedes? Venga, ¿sabe qué? No vamos a tomar descanso porque yo fui tan descarado y llegué 6 minutos tarde, pero sí voy por un vasito de agua porque estoy ya con la garganta seca. Dame un segundito nomás. Volvió. Lista la vuelta. Entonces yo puedo comparar tuplas. ¿Cómo comparan, cómo ustedes buscan alfabéticamente o cómo buscan una palabra en un diccionario, muchachos? Ustedes empiezan a comparar letra con letra, ¿sí o no? Si tienen, por ejemplo, vamos a ver, tienen una palabra, gallina. Ustedes abren el diccionario y está en la L, ¿qué hacen?
dicen, no, pues gallina tiene que estar más para allá, ¿sí o no? Ustedes empiezan a mover las hojas, para el lado de allá. Claro que yo creo que ustedes ya en diccionario usan, ¿sí o no? Ya todo es en Google. Pero bueno, para buscar en orden alfabético. O si ustedes están buscando, no sé, zapato, que es con la Z. Ustedes abren el diccionario por allá en la G. Ah, pues saben que tienen que irse más para allá, ¿cierto? Pues resulta que con las tuplas funciona igual. Yo puedo comparar tuplas. Entonces vamos a hacer un ensayo aquí. Vamos a hacerlo como si fuera una expresión. Ah, es más, vean, dejemos esa tuplita de ahí. T tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. T y U, vamos a ponerle también el 5, el 8, el 7, el 6, el 0, el 1. ¿Cuál es más pequeño que el otro, por decirlo de alguna manera? En otras palabras, ¿qué valor de verdad me va a imprimir ahí? A ver, una mente brillante. False, no. Estoy diciendo que la U es menor que la T. Pille pues. True. ¿Por qué? Porque 5 con 5 son iguales, listo. 8 con 8 son iguales, 7 con 7 son iguales, 6 con 6 son iguales, pero 0 es más chiquito que 1. Entonces la U es menor que la T, o sea que esta vaina es verdadera. Independiente de que de ahí para adelante tuviera valores más grandes la otra. Es decir, coma, póngale cuidado, vamos a hacer las tuplitas más chiquitas para que entendamos la vaina mejor. Velas pues. Si el que sigue aquí es el 1 y el que sigue aquí es el 0, él se viene comparando 1 a 1, 1 a 1. Esto aquí están igual de grandes, aquí están igual de grandes. Aquí ya este es más chiquito. Ya no me importa que por aquel que siga sea más chiquito la T. No me importa. Y que este sea más grande, no me importa. Porque aquí en este punto yo ya dejo de comparar. Aquí en este punto la U es menor que la T. ¿Por qué? Porque la U por aquí, todo era igual, pero aquí tiene un 1 que es más chiquito que un 7. Entonces la U es más chiquita que la T. ¿Me entienden? Véala ahí. Yo estoy diciendo que la U es menor que la T. Les voy a poner un ejemplo distinto, pero aplica igualitico. Listo. La T es la palabra amigo. Y la U es la palabra amiga. ¿Cuál va primero de estas dos en un diccionario? Amiga. ¿Por qué? Se Es encuentra verdad, arriba del orden alfabético. es lo mismo, porque usted comparó la O con la A con la A y hasta ahí van igualitos. La M con la M hasta ahí van igualitos, la I con la I hasta ahí van igualitos, la G con la G hasta ahí van igualitos. Pero ¿cuál es más chiquita entre la A y la O? Pues la A. Entonces, esto es verdadero aquí, miren. Sí, porque la A va primero. Porque la A va primero que la O. Pasa lo mismo con la tupla. Él va empezando a comparar una por una, una por una, una por una, una por una. Y llega un momento en que esta es más chiquita que la otra, ya esa ganó, ya esa es más chiquita. ¿Listo? ¿Quién se me perdió? Vamos a ver si ya llegó el zumbambico descarado. Luis Esteban Chocue.
Lo cogí. Juan Andrés Rodríguez. Ay, 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 otro. Ay, 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 otro. Juan Andrés Rodríguez. Ja, ay, pobrecitos. Estos son los que dices, profe, usted no entiende, yo no le entiendo a usted, esto es demasiado enredado. Juan Andrés Rodríguez, Luis Esteban Chocó, sí, pues. Diego Garzón. Señor. Ahí está, muy bien. Voy agarrando ahí de a uno, ya llevo a dos aquí en la lista negra. Muy bien. Paisana mía. Sí, voy a buscar un Hola, cuaderno. profe, hola. Voy a buscar un cuaderno media hora, vea, parcero, ya, tuki tuki lulú. Bueno, sigamos. Hasta ahí vamos al peluche. Todos entendimos menos los dos que se habían volado. Muy bien. Ahí va. Entonces, así se comparan las tuplas. Lo mismo que comparamos amigo con amiga. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este caso, 0 es igual a 0. Seguimos comparando. 1 es menor a 3. Ah, ya todo es todo verdadero. Yo ya no comparo de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque ya el 1 era más chiquito que el 3. De ahí para adelante ya no me importa. Inclusive si de ahí para adelante hay números exorbitantes, no importa. 0 con 0, ahí van iguales. 1 con 3, ah, ya quedó este ganando, este es más chiquito. ¿Listo? Suave. La función de sort funciona de la misma manera. Se ordena principalmente por el primer elemento, pero en el caso de un empate se clasifica por el segundo elemento y así sucesivamente. Pero pilas, no es que vamos a ordenar los elementos al interior de una tupla. Ni mucho menos, ¿qué tal? Lo que se ordenan son las tuplas que estén dentro de una lista. Me explico. Vamos para allá. Vamos para allá. Lista. Va a ser igual a primera tupla. 1,2,3. Segundo elemento de la lista. Va a ser otra tupla. 5,9,4. Y tercer elemento, coma. Tercer elemento, vamos a hacer 4, pues no dejemos la pereza una vez en la vida. 7,1,3. Listo. Otro. Vamos a 7,9,3. 7,9,3. Ay, no, pucha, esos son elementos de una tupla. Si yo ordeno esta vaina, eso es una lista. Y ustedes ya saben cómo funcionan las listas porque le votamos toda la tarde el día jueves. ¿Sí o no? Ah, no, ayer. ¿Hoy es qué día? Ahí fue madre, hoy es martes ya. Listo. ¿En qué orden me queda eso, pues? Vamos a preguntarle a Chocuea, que fue el que se voló, es que por un cuaderno, a ver. Mentira, yo sé que no. ¿Quién quiere? Profe, no quedaría al revés. No, porque sort lo que hace es ordenar. Otra cosa es que yo diga reverse. ¿Sí o no? Ah, otra que no estudió. Ay, 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 Jenny. Ay, Jenny, agárrese duro usted también. Listo. Entonces le estoy diciendo que me ordene la lista. La lista de elementos, 4 elementos, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, ¿sí o no? Si fueran elefantes, un elefante se balanceaba, ¿sí o no? Pero como son elementos, entonces, ¿cuál es más grande, cuál es más chiquito de todos sus elementos? Uy, pelados, los estoy viendo graves, graves. Si no estudian, tuki tuki. En serio, no es por mí, no es por mí, es porque se van a encartar después. Listo. Print, lista.
primero me pone, compara el primero de cada uno. Entre el 1, el 5, el 7 y el 7, ¿cuál es el más chiquito? El 1, ese es el que va de primero. ¿Cuál sigue entre el 5, el 7 y el 7? Pues el 5, véanlo aquí. ¿Y cuál sigue entre el 7 y el 7? Ah, pues michiga, son iguales, entonces ya el segundo elemento. Entre el 1 y el 9, ah, el 1, ah, véanlo aquí. Y pues el que queda es el último, ¿sí o no? Ahí está. Me estoy asustando, pero yo no debería asustarme, ¿sí o no? Deberían asustarse ustedes, porque si a mí me hacen el examen, ya lo gano. Ahí está. Lista la vuelta. Pilas, pues, que no están estudiando, hijitos, se les ha advertido casi todos los días. Como le decía mi mamá a mí cuando estaba chiquito, le dije, se le dijo. La función de SOR funciona de la misma manera, se ordena principalmente por el nombre. Esta característica representa a un patrón llamado DSU, es eso que les expliqué. Listo, va cogiendo de a uno. Si son iguales, sigue para el otro. Si son iguales, sigue para el otro. Al momento en que uno de esos ya sea más chiquito que el otro, paquete. Lista la vuelta. Por ejemplo, supongamos que tienes una lista de palabras y quieres ordenarlas de más a menos. Suave. Vamos a hacerla. Ay, Luis Esteban Chocue, parcero. Ay, Luis Esteban Chocue, parcero. Vamos a agarrar al otro otra vez. Juan Andrés Rodríguez. Míralo. Una hora volado. Juan Andrés Rodríguez. Vamos a escribirle ahí para pegarle un susto. Tomate, sí o no. Véalo ahí. Apenas llegue, va a decir, ay, gran hijo de mi chica. Pilas entre todos. Apenas que llegue le decimos, no, ya, bailas. La nota de este reto era esa. Claro que ustedes igual están igual de graves, muchachos, porque como no están estudiando, ahí está. Uy, sí, pues, se les dijo. Listo, seguimos. Vamos a hacer eso mismo que dice allá para que ustedes vayan entendiendo. A ver. Mi chico, pues no era esto. Listo, a la vuelta. Turrón. TXT va a ser una carretica ahí. TXT va a ser igual a... Hola. Ah, ¿cómo es que se llama este Zumbambico? Vamos a poner aquí. Juan Andrés Rodríguez. Listo. Y después decimos, ah, bueno, entonces vamos a hacerle un split a eso. Palabras va a ser igual a txt.split. Ustedes ya saben que hace eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, después le vamos a decir que print. Míralo aquí. Imprima palabras. Muy bien. Ahí está. Listo. Lo que ya todos sabíamos que hacía, ¿sí o no? Listo. Entonces vamos a hacer un tricky-tracky. Vamos a meter eso en una lista de tuplas. Pilas pues. L va a ser igual a... Yo puedo definir una lista de dos maneras. Ya esto es repetición. Así o
fácil. Cualquiera de las dos sirve. Lista la vuelta. Ahorita vamos a hacer un ciclito por esto. Su cadena en palabras. Por su cadena en palabras. Haga. Su cadena en palabras. Palabras lo tengo arriba. Su cadena en palabras. Vamos a hacer lo siguiente. L.appen, y ustedes ya saben qué hace el appen, ¿sí o no? Muy bien. L.appen le vamos a meter dos cosas. Vamos a meter dos cosas. La primera va a ser la len de subcadena. Y la segunda va a ser subcadena, el típico porcito, subcadena, con B, subcadena. Listo, el típico porcito, ¿sí o no? Que todos ya conocen. Y después imprimimos la L. La L. Dalo ahí. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces ahorita digámosle L.sort. Imprimamos la L. ¿Quién me adivina cómo queda eso? Muy bien. Profe, iría todo menos en, ¿cierto? Pues creo. ¿Qué hace sort? Quitar el valor más pequeño. Ordenar. No, ordenar. No, chinazos. Los veo graves. Hágala ahí. Los veo graves. Listo. La ordena. Bueno, ahí está, carreta. Yo no, ¿para qué voto corriente si ustedes no paran bolas? Yo no sé ni qué hacer. ¿Lista la vuelta? Sigamos entonces. Muy bien. El primer bucle construye una lista de tuplas donde cada tupla es una palabra precedida por su longitud. ¿Listo? Suave. ¿Y por qué? Pues porque aquí estamos diciendo que la longitud de palabra, la longitud de subcadena, que es el valor que va tomando cada elemento de la lista palabras. Listo, si digo que me diga la longitud pues, de esa subcadena, me va diciendo de qué tamaño es decir, 2 en 4 Juan, 6 Andrés, 6 examen. Listo, ahí está. Y la segunda pues ya es esa palabrita. Muy bien. Y pues si le digo que la ordene, ya vimos cómo era que se ordenaba eso. Suave. Muy bien. Listo. Y el segundo bucle atraviesa la lista de tuplas y construye una lista de palabras en orden descendente de longitud. Las palabras de 4 caracteres se ordenan en orden alfabético inverso, así que what aparece antes de soft. Eso pues si hubiéramos utilizado la misma cadenita de caracteres que utilizaron allá, pero aquí pues pusimos una diferente. Listo. Por supuesto, la línea pierde mucho de su impacto poético cuando se convierte en una lista Python y se ordena en orden descendente de longitud de palabras. Muy bien. Seguimos, hijos. Asignación de la tupla. Una de las características sintácticas únicas del lenguaje Python es la capacidad de tener una tupla en el lado izquierdo de una declaración de asignación. Listo. Normalmente en casi todos los lenguajes de programación, yo a lo que tengo en la izquierda le asigno lo que tengo en la derecha, pero lo que tengo en la izquierda es una variable. En Python puedo tener 2 o 3 o 5, siempre y cuando al lado derecho tenga la misma cantidad de valores. Y
se van asignando uno a uno, es decir, al primero le asigno el primero, al segundo le asigno el segundo, al tercero le asigno el tercero, cuarto, y quinto. ¿Listo? Y así sucesivamente. Vale, vamos a mirar el ejemplo. Muy bien. Si yo tengo que M es una lista que contiene dos elementos, el primero es have y el segundo es phone. ¿Listo? Yo tranquilamente puedo decir que a X, Y les lleve M, porque M contiene dos elementos. Entonces, a la X le va a asignar have y a la Y le va a asignar phone. Entonces, si yo imprimo X, me va a salir have, si yo imprimo Y, me va a salir phone. Sigo. No es magia. Python traduce aproximadamente la sintaxis de la asignación de tupla como la siguiente. A X, llévele M en la 0 y a Y, llévele M en la 1. ¿Listo? Y después imprima X, imprima Y. Sale lo mismo, have fun. ¿Listo? Cuando usamos una tupla en el lado izquierdo de la declaración de asignación, omitimos los paréntesis. Pero la siguiente es una sintaxis igualmente válida. Podemos ponerle o no ponerle paréntesis al lado izquierdo. ¿Listo? Igual al lado derecho también, ya vimos. Que era la diapositiva número 1. Listo. Entonces, yo podría tranquilamente decir esto también. M va a ser igual a have fun, que es una lista con dos elementos. Y si coloco entre paréntesis X, Y, ya sabemos que es una lista y que le asignamos la M, entonces toman valores 1 a 1. Listo, el primero tomaría have y el segundo tomaría fun, porque en ese orden se encuentran dentro de la lista que se llama M. Suave. Listo, muy bien. Una aplicación particularmente inteligente de la asignación de tupla nos permite intercambiar los valores de dos variables en una sola declaración. A, B es igual a B, A. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor que tenía B ahora queda metido en A y el que tenía A ahora queda metido en B. Ambos lados de esta declaración son tuplas, pero el lado izquierdo es una tupla de variables. El lado derecho es una tupla de expresiones. Cada valor del lado derecho se asigna a su respectiva variable del lado izquierdo. Todas las expresiones del lado derecho se evalúan antes de cualquiera de las asignaciones. Muy bien, seguimos. El número de variables de la izquierda y el número de valores de la derecha deben ser iguales. ¿Listo? A, B igual a 1, 2, 3, pues no funciona. ¿Listo? Porque el 1 se lo asignó a la A, el 2 se lo asignó a la B y el 3 quedaría huérfano. En general, el lado derecho puede ser cualquier tipo de secuencia, cadena, lista o tupla. Por ejemplo, para dividir una dirección de correo electrónico en un nombre de usuario y un dominio, se podría escribir. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo suave. Y este lo necesitan para el reto. Esta la vuelta. Listo. ¿Sí o no? Suave. Entonces yo podría decir que a nombre, dominio, llévele
todo esto. Y después le digo que imprima nombre. Y también le digo que imprima. Y véalo ahí. Suave. Muy bien. Sigamos, sigamos. El valor de retorno de la división es una lista con dos elementos. ¿Y por qué? Porque le pusimos split y ustedes ya saben cómo funciona el split. El primer elemento se asigna a onName, el segundo a dominio. Esto, en este caso, yo ya le puse nombre y dominio. Pero es lo mismo, son solamente nombres de variables. Ahí está. Diccionarios y tuplas. Los diccionarios tienen un método llamado elementos, que devuelve una lista de tuplas en la que cada tupla es un par, clave y valor, o clave y elemento asociado en su defecto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver cómo funciona. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces decimos que tenemos un diccionario que contiene una llave que se llama A con un valor asociado o elemento asociado que es el 10. Y una llave que se llama B con un valor asociado o elemento asociado que es el 1, y una llave que se llama C con un valor asociado o elemento asociado que es el 22. Muy bien. Y decimos que T va a ser igual a lista de d.items. Listo. Entonces imprimimos la T. Ahí está. Lista de tuplas, donde cada tupla contiene la llave de lo que era la llave del diccionario con el elemento asociado. La llave con el elemento asociado, la llave con el elemento asociado. ¿Listo? ¿Puedo ordenar esto? Claro. ¿Y si ordeno esto, qué me da? Lo mismo. Intentémoslo. Imprimámoslo otra vez. Ahí está. Suave, suave. Muy bien. Sin embargo, como la lista de tuplas es una lista y las tuplas son comparables, podemos ahora ordenar la lista de tuplas. Convertir un diccionario en una lista de tuplas es una forma de obtener el contenido de un diccionario ordenado por clave. Entonces, si ordenamos eso, pues ahí pudimos ver que nos quedaba igualitica. ¿Por qué? Porque el primer elemento de la tupla, en cada uno de los casos lo vamos viendo incremental. Es decir, la A, luego la B, luego la C. Listo. Si la primera, el primer elemento del diccionario hubiera sido, por ejemplo, Z en la llave,
y el valor asociado a cualquier cosa, pues ese quedaría de último, pero pues dio la casualidad que en este caso teníamos la A. Entonces, y de segundo teníamos la B, y de tercero teníamos la C. Entonces, pues al ordenar una cosa que ya está ordenada, vuelve a quedar ordenada. Vale, muy bien. Seguimos. Usando tuplas como llaves o claves en los diccionarios. Debido a que las tuplas son hashable y las listas no, si queremos crear una clave compuesta para usar en un diccionario, debemos usar una tupla como clave. Listo. Pilas, siempre y cuando dentro de esa tupla no tenga elementos mutables. Es decir, la tupla es inmutable, pero todos los elementos que están en su interior deben de ser inmutables para que la podamos utilizar como llave de un diccionario. ¿Listo? Ahí está. Otro método, count. Ese ya lo hemos utilizado con listas, con diccionarios, pero vamos a hacerlo aquí también. Listo, funciona igualito. Voy a dejar de compartir porque tengo un calor tenaz. Es verdad que compartir no, de la cámara, para quitarme la camisa, muchachos. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el método count en las tuplas? Funciona igual que funcionan las listas. Vamos a mirar entonces. Yo tengo por aquí una tupla con unos valores. Entonces, una tupla que se llame P tiene una serie de valores asociados, el 5, el 8, una cadena de caracteres, el 1, el 2.6, el 8 otra vez. En fin, listo. Y yo le voy a decir que imprima y ahí está, vean, igualitico. ¿Lista la vuelta? Bueno, y así mismo con el índice. Index también funciona igualitico que con las listas y con los diccionarios. Vamos a mirar el ejemplito.
Dale ahí. Ahí está. Y por último, una tarea común es iterar sobre una secuencia mientras cuidas el seguimiento de la numeración de un elemento. Podría usar un bucle con un contador o un bucle for usando la función range y la función len. Vamos a hacer el ensayo con cualquiera de las dos o con las dos. Y pues obviamente me va a sacar esas. Que también podría hacerse de esta manera. Cualquiera de las dos es la misma. Listo, hijitos. Ya, llegamos a la última. Tengo clasecita a las 6, muchachos, entonces dejemos ahí, listo, para alcanzar a descansar un poquito. Nos vemos, si Dios quiere, mañana a la misma hora. Un abrazo para Dale, todos. profe, chao, profe. Bueno, profe, bye. Hasta luego, profe.